Carlos ahí para... Muy bien, gracias Jorge. Vamos contigo, David, por favor. Hola, gracias. Soy David Ochoa y ahorita que entré al hotel y alguien escuchó mi nombre, dijo, el famoso blogger, ¿verdad? Y creo que desde ahí se equivocaron, porque yo no soy blogger, soy podcaster. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un podcast? Ok, yo creo que a eso se debe a que me identifican como blogger, ¿no? Porque casi la mitad sabe que es un podcast y muchos no. Tengo un podcast de tecnología y tengo ya más de 15 años comunicando tecnología. Al principio, a finales de los 90, lo hacía en la radio. Y me ha tocado ver desde entonces, ya con Internet, el acceso tan pobre que había en esos años y cómo ha ido creciendo, cómo la gente ha ido consumiendo la información a través de Internet, los nuevos medios, cómo se han adaptado las personas que consumen esa información. Y ahora llegamos a las redes sociales y cómo las personas siguen buscando información de tecnología, en mi caso, y cómo interactúan y se hace cierta comunidad al respecto. Un podcast lo puede hacer cualquiera, con una computadora y acceso a Internet, ni siquiera con un micrófono. Muchas computadoras traen ya micrófono integrado. Y el asunto es que aparentemente muchas personas lo hacen. Pero si ustedes buscan cuántos podcasts de tecnología hay, seguramente habrá miles. ¿Cuántos de ellos pasaron del episodio 4? Yo creo que los mismos miles. Son pocos los que tienen la constancia y un poco eso refleja quizás lo que pasa con la información en Internet. Todo el mundo puede poner un blog, no por eso van a ser todos famosos bloggers, pero cuando encuentras replicada la misma información, la gente se aburre. La gente llega a un blog y llega al otro, y necesitan, como en los medios, dar algo. Mencionaban ya el valor agregado. Porque si todas las personas pueden dar la misma noticia, hay quienes prefieren acercarse a un blog, a un sitio de Facebook o a una cuenta de Twitter para recibir de esa persona, de esa entidad, las mismas noticias. ¿Por qué si puedo esperarme a que pase en la radio un programa o en la tele un programa de los pocos que hay en el caso de tecnología? Porque prefiero ir a escuchar o ir a leerlo de tal persona. Hay comunidades que se van creando gracias a la interacción, gracias a que las personas envían información, son tomadas en cuenta y se les agrega eso más. No es lo mismo, muchas personas tienen la oportunidad de interactuar, no solo a través de Twitter. El mismo Internet nos proporciona herramientas como Skype, como buzón de voz, como archivos de audio que tú mandas a través de las redes. Ellos mismos lo podrían hacer, pero dejan que la persona lo haga, por el proceso que se le da a la información, por quizás la visión que tiene alguien más, y creo que esa es la parte importante, la parte que hay que ver la comunidad a que responde. Cuando tienen una cuenta en alguna red social y únicamente lees información de cualquier tema, y a mí me pasó, en Twitter yo acostumbro informar cosas de tecnología, y de repente me di cuenta que un día me equivoqué de Twitter, porque tengo un Twitter personal, y puse algo personal en mi cuenta de Byte Podcast, por cierto, no les dije el nombre. Byte Podcast es mi Twitter, es el podcast que hago, etcétera. De repente, cuando estaba decidiendo si lo borraba o no, me di cuenta que la reacción de la gente era muy favorable y alguien me dijo, mira, eres humano, hay alguien humano ahí atrás, ¿no? A partir de ese momento empecé a hacer este tipo de experimentos para quizás descubrir que las personas no quieren simplemente un robot que les esté alimentando información, sino esta interactividad sea real y encuentren a alguien en quien confían por ser fuente de información, pero con quien puedan comunicarse y también tener esa retroalimentación que tanto se lleva y se trae con lo de las redes sociales. Bytepodcast.com es el lugar donde encuentran mi podcast, por si lo quieren escuchar. Bien, gracias David. Vamos a cerrar esta primera ronda de reflexiones dándole un turno a Nabor
que en la primera intervención hizo la encuesta que todos querían hacer. Entonces, si te parece, Nabor, vamos a escuchar tus reflexiones al respecto para cerrar esta primera parte. Muchas gracias. Creo que vivimos actualmente algo que es una superabundancia de información contra algo que es escasez de información. Es decir, hace algunos años conseguir información era difícil, ahora abunda, ¿no? Está en exceso, la ves en un sitio y en otro y la ves exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir cuál es? Si la de un diario o la de, no voy a decir nombres, o de otro o otro, ¿no? ¿Con cuál te vas, no? Después de ver 3 notas iguales, es difícil. Entonces, pero además, como son tantos medios, tienes poco tiempo para leerlos, ¿no? Ahí está la otra parte, que es la escasez de la atención, ¿no? La economía de la escasez de la atención. Entonces, esta es una de las cosas que han cambiado en el ecosistema informativo, ¿no? Que sí, justamente no tiene que ver solamente con Twitter y con Facebook, ¿no? Entonces, el segundo tema es, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer un periodista para enfrentar este reto, ¿no? Es decir, es cierto que cualquiera puede abrir una estación de televisión, pero ponte a competir con todas las estaciones de televisión, con todos los blogs que hay, es difícil, ¿no? Hay algo que seguramente ustedes conocen, que es algo que le llaman the long tail, ¿no? La larga estela o la larga cola, que es esta subdivisión de medios en nichos específicos, ¿no? Los medios horizontales, que tenían secciones de todo un poco, siguen conservando su lugar, pero cada vez hay más, sobre todo en Estados Unidos, cada vez hay más medios pequeños dedicados que sea a los perros, la jardinería, las velas aromáticas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y al menos en Estados Unidos hay un fenómeno muy interesante que es la división de los presupuestos publicitarios, que es de los que han vivido los medios regularmente, en todos estos medios, ¿no? Entonces, en México y en Latinoamérica está empezando a ocurrir, no con la fuerza que ocurre en Estados Unidos, pero es una tendencia que va para allá, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que en las grandes ciudades es más fácil conectarse a Internet que conseguir un periódico en la calle, ¿no? En México todavía no llegamos a ese punto, pero si se dispara el acceso a Internet, las cosas van a cambiar, pero drásticamente, ¿no? Todavía los precios siguen siendo muy altos, etcétera, pero eso podría cambiar con la adjudicación de la fibra óptica y estas cosas que están por ahí todavía en el aire, ¿no? Bueno, ya hay ofertas muy interesantes de acceso a Internet, cada vez más, no al mejor precio tal vez, pero sí con una capacidad de acceso muy alta, ¿no? Todo el mundo tiene en mente esto, no voy a decir marcas. Y el tercer tema, ¿me lo recuerdas, por favor? Cambio la forma de trabajo. Ah, sí. Entonces, la pregunta sería, ¿tenemos que estar todos en redes sociales? ¿Tendríamos que ir allí? ¿Tendríamos que crear una marca personal como periodistas? Hablaba yo con Arturo hace un momento, y sí, es decir, hay periodistas que lo han logrado anteriormente, han logrado crear una marca personal y llevarla de un medio a otro. Todos ustedes tienen en mente 2 o 3 nombres. Lo diferente es que ahora casi cualquiera de nosotros lo puede hacer. Es relativamente sencillo construir una marca personal, dedicarte un tiempo, ¿no? Rebasar un poco ese prurito de que el periodista no es la noticia y ponerse a construir la marca personal, ¿no? Abrir un perfil en redes, abrir un perfil en LinkedIn, definir quién es uno y qué hace, ¿no? Se puede. Ahora es mucho más sencillo o por lo menos menos difícil, ¿no? Y entonces ahí hay una oportunidad de convertirse uno mismo en un medio lo más profesional posible. Es cierto que cualquiera puede abrir un blog, es cierto que cualquiera puede abrir una estación de televisión, pero la pregunta sería, ¿lo pueden hacer con profesionalismo? ¿Lo pueden hacer con todas las de la ley? Es difícil, ¿eh? Y aquí cierro con una disonancia con algo que dijo Alberto Paredes respecto al periodismo ciudadano, ¿no? ¿Ustedes irían a atenderse con un dentista ciudadano o con un neurólogo ciudadano? Yo creo que no. O sea, el periodismo es el periodismo ciudadano a mí me parece, perdón, pero me parece una vacilada, ¿no? O sea, hay gente que puede informar, colaborar, ¿no? Pero el periodismo es un oficio muy serio, ¿no? Y no creo que cualquiera lo pueda hacer, digo, con todo respeto, ¿eh? O sea, sí, hay gente que no estudió periodismo que lo hace muy bien, pero le llevó tiempo aprender el oficio y seguir ciertas reglas que están ahí, que no han cambiado, como dice Jorge, ¿no? Eso no ha cambiado en absoluto, ¿no?
la priorización, la jerarquización, la verificación, eso para nada, ¿no? Y sobre todo el contar una buena historia, eso no ha cambiado y sigue siendo la diferencia entre un sitio aburrido y un sitio interesante, ¿no? Amén de los recursos multimedia, el video o la foto que se le pueda agregar a un sitio de interactividad o el diseño, ¿no? Pero una buena historia siempre es noqueadora, ¿no? De todas las cosas que he leído este último año, yo recuerdo sobre todo 2 reportajes, y aquí se voy a hacer publicidad, de la revista Gato Pardo. El primero se llama Chicas Kalashnikov, que se lo recomiendo muchísimo. Es un reportaje sobre mujeres sicarias en el norte del país, que es una pieza periodística excelente, ¿no? Y es texto, ¿no? No tiene imágenes ni fotos, es una historia muy, muy bien contada, ¿no? Y el segundo es también de la revista Gato Pardo, sobre un testimonio de Sandra Lorenzano y los Sargemex, ¿no? Entonces, en mi opinión, las historias bien contadas siguen siendo todavía un factor diferenciador en este mundo tan competido hoy en día. Muy bien, muchas gracias, Nabor. Déjenme, inquietudes que me provocan con lo que estoy leyendo, me genera la impresión de que el periodismo o el periodista es una profesión en desuso. Yo sé que suena muy fuerte y el auditorio me puede decir de cosas cuando digo eso, pero cuando mencionas que mencionaste a Shakira, se puede comunicar de manera directa con su público, pues entonces, ¿para qué necesita el periodista? Y me asusta más cuando mencionaban por este lado el asunto de las carreras, o sea, las carreras de periodismo que no han podido actualizarse a este ritmo. Entonces, cuando digo que la profesión está en desuso, es porque las carreras están quedándose atrás ante esta avalancha, los periodistas parece que se quedan atrás, los canales de comunicación empiezan a ser como más directos y de pronto como usuario del medio me meto a ver una nota de X periódico y me hace una nota de una cuartilla con las características propias que debe tener una nota sobre lo que dijo el personaje en Twitter. Y entonces digo, pues sí, ya lo leí en Twitter, ¿no? Entonces, eso me parece que pone el asunto como sumamente peligroso, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el periodista de hoy para permanecer como profesión útil a la sociedad, más allá de estas reflexiones sobre el periodismo ciudadano y que puede ser, por supuesto, muy discutible, pero si el periodista es útil para la sociedad, quienes estudiamos periodismo lo creemos, pero de pronto la gente no está viendo nuestra utilidad en la sociedad. Entonces, ¿cómo nos mantenemos a flote en esta cuestión tecnológica? Sí, claro que sí, diga usted. Mario, por favor. Aquí tengo otro. Gracias. Bueno, pues creo que esa es una de las preguntas centrales. ¿Para qué servimos los periodistas entonces? Shakira te va a avisar, siguiendo con el ejemplo, porque me parece un magnífico caso de alguien que pueda hablarle a tantos millones de personas simultáneamente, o Anaí, su 1,5 millones, ¿no? O sea, da igual. Lo que no te va a decir Anaí o no te va a Shakira, te va a decir es si desentonó, si el espectáculo es un plagio del que hizo Madonna hace no sé cuánto tiempo, si lo que te presentó empezó tarde y no estaba a la altura. Y lo que nos lleva es a pensar cuál es el valor entonces que los periodistas estamos ofreciendo. Creo que algunos elementos que antes se presentaban como necesarios en el periodismo, como el asunto del contexto, por ejemplo, el darle antecedentes al usuario, al lector o al radioescucho o al televidente de lo que está pasando, el responder a esta pregunta que se ha agregado un poco a los manuales de periodismo, porque antes era el qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, ¿no? Y ahora ya en el so what, es bueno, ¿y eso qué? ¿No? Lucerito lo explicó hace algunos años muy claro con el y, ¿no? Y, bueno, pues tiene toda la razón. Fue una visionaria Lucerito de lo que enfrentaba el periodismo unos años después. Porque el tema es, bueno, tú me avisas que Cristina Lagarde ganó la presidencia del Fondo Monetario Internacional. El problema, como se ha expuesto en el panel, es que todos ya lo sabíamos. ¿No? Te enteraste porque ahora lo difícil es llegar a tu casa y no haberte enterado. Ya no tiene gracia saber, sino tiene más gracia no enterarte. Porque nada más con que tengas un teléfono celular y estés suscrito, quién sabe cuándo te suscribiste al servicio de mensajito, por lo menos te llegó la noticia, ¿no? Lo que no te va a decir ese mensaje es, bueno,
¿Qué implica que sea una francesa y por qué Estados Unidos apoyó a una francesa y qué habría significado para el futuro de Hillary Clinton y en el Banco Mundial? ¿No? Porque eso no cabe además en 140 caracteres, ahí empezamos con el tema del valor agregado. No te explica qué significa para México si ganamos o no ganamos con la campaña de Agustín Carstens y cuánto se gastó en la campaña y si hay algún tipo de utilidad como país o utilidad personal. Pero este es el tema que creo que tendríamos que estar discutiendo y el diseño de los medios de comunicación, creo que un poco reforzando lo que decía Nabor hace rato, lo que tenemos que tener claro es cuál es el rol que queremos jugar en este ecosistema. En este auge de portales como Sin embargo, Eje Central, Animal Político, La Silla Rota, es interesante que empezamos a ver ya definiciones muy claras. Cuando entrevistaba, por ejemplo, a los de La Silla Rota, decían es que nosotros no vamos a traer la noticia del día. Que es bueno, nadie al final se resiste a traer la noticia del día, ¿no? Todavía hay este boom de que cómo nosotros no vamos a hablar del Bester Gordillos y la conferencia de prensa. Y nadie termina por renunciar a la nota del día. Pero al final la definición que tienes que tener es, bueno, si la nota del día me entero en el portal del Universal, que es gratis, y que está muy difícil ganarle al Universal, porque a lo mejor Reforma la sube más rápida, pero está cerrada y entonces, bueno, está este dilema, ¿no? ¿Qué me vas a dar de valor agregado tú al día siguiente de los lazos del Bester Gordillo, las fuentes de financiamiento, cuántos maestros tiene, cómo ha jugado en las campañas, cuál es la perspectiva que tiene para el 2012? Y entonces tú tienes que definir si eres un medio que juega a la carrera de 100 metros y a ganar la nota, o juegas a la carrera del maratón, y entonces puede ser una publicación como Letras Libres, que no importa que sales cada mes, pero que sales con una duración de tus textos que te permite mantenerte vigente, ¿no? Yo creo que esa es una de las preguntas centrales, es decir, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué es diferente a los demás? Pero yo soy un gran optimista del periodismo, no sé si de los medios tradicionales, sobre todo como modelo de negocio, porque eso es un tema no resuelto en ninguna parte del mundo. Pero como actividad periodística, hombre, es un gran momento para ser periodista. No sé si es un gran momento para ser dueño de un medio. Muy bien, gracias. Gracias, Mario. Por favor, me gustaría, Arturo. Estoy de acuerdo con lo que comenta Mario, poner un poco de contexto respecto a esto. Creo que también parte de la dificultad, y comparto de la suerte de que estemos desarrollando estos nuevos intentos de platicar en nuevos espacios, de desarrollar nuevas formas de contar historias y demás, tiene que ver también con, estamos en la parte agitada de la ola. Creo que no hay que perder de vista que estamos en esta parte del proceso en que la gente todavía viene arrastrando el concepto de Internet es igual a gratuidad. Y creo que todos hemos hecho estos filtros de poco a poco consumimos menos, pero sabemos qué consumir. Es el caso de quienes hacemos listas en Twitter, quienes utilizamos los organizadores de feeds de RSS. Finalmente se trata de, nos estamos moviendo hacia los puntos grises en donde vamos a saber que la función de nosotros, por supuesto, deja de ser, creo que también parte de lo atractivo es desmitificar la presencia del periodista. Creo que durante muchos años siempre fue esta referencia que era capaz de tirar verdades absolutas y nadie podía cuestionarle absolutamente nada. Creo que es riquísimo estar parados en una, como decía ahorita, en una democratización de la opinión, en una horizontalización de lo que podemos aportar. Es, de alguna manera, bajarnos del miniestrado y entrarle a los trancazos de, en el caso particular, de repente lo que me toca a mí argumentar es de por qué estoy o no de acuerdo con que Beautiful no es la mejor película de Alejandro González Iñárritu. Pero argumentarlo y platicarlo y bajarnos a eso y entender que la gente, así como de repente tenemos a 100 cinéfilos que hablan sobre la última película poco a poco empezaremos a buscar aquellos que nos permiten conversaciones mucho más profundas, que nos den un poquito de carnita. Creo que estamos, y es parte de lo atractivo de poder conversarlo así, estamos en el punto en el que la gente lo quiere todo y ya, pero poco a poco van a querer menos y ahí es donde va a resurgir, creo que es la labor de nosotros, mantener la certeza de qué es lo que queremos compartir, para que cuando la gente, el consumidor, lector, usuario, como queramos nombrarle, empiece a hacer estos filtros, se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque eres quien es capaz de darle un poquito más. Es después de la noticia que todos podemos encontrar solo abriendo Twitter o Facebook y te das cuenta inmediatamente de que el cómo, cuándo, dónde y por qué, ahí está. El extra, ahora sí que el plus valor, lo vamos a dar con los comentarios de otros. Aprovecho como brevemente para poner una anécdota que nos funcionó en Rolling Stone y en Reporte Índigo. El usuario, por ejemplo, ahorita creo que es muy claro, a él le es transparente si publicamos algún contenido interesante en Twitter, en Facebook o en el home oficial de nosotros. Para él es contenido de esta marca.
En ese sentido hay que acercarnos a estos espacios y en algún momento nos permiten incluso ser más eficientes. En la experiencia personal, rapidísimo, cubriendo festivales de cine, por ejemplo, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara hace un par de meses, normalmente vemos cerca de 30 películas en 7 días. Es dificilísimo, créanme, después de ver 3 películas en la mañana, ir y sentarte a escribir varios textos para mandarlos y que los revisen y que lo publiquen, etcétera. ¿Qué pasa si me lo hago más sencillo a mí, más eficiente? Agarro mi iPhone, saliendo de la función, 3 minutos rápidamente platicados de qué significa el documental de Alejandro Colunga, quien ha visto las sillas afuera del Hospicio Cabañas en Guadalajara, este escultor importantísimo tapatío. ¿Qué era lo que nos compartía ese documental? Y llevarlo directamente a la gente que puede estar interesada en cuándo es la siguiente función. Obviamente, esto permitirá una fidelidad de, oye, ¿sabes qué? Te voy a hablar del documental mucho más tranquilo y mucho más calmado mañana que tengamos oportunidad de producirlo en otro formato. Pero al mismo tiempo, a mí me ha permitido en el último año, año y medio de ejercicio, en lugar de ver 20 películas, ver 30 películas. Y que a mis lectores les pueda compartir reflexiones sobre estas 20 películas, solo porque saliendo del cine rápidamente lo grabas y créanme, 5 minutos después ya está tuiteado. Y normalmente ese video se convierte en el contenido de nuestros espacios y la gente regresa a él, vuelve a recuperarlo. Lo que decía mucho Mario es de la vida de estas notas ahora resultan muy interesantes de analizar porque ahora podemos recuperar hace un par de semanas lo que publicábamos hace un año respecto a las muertes de Monsiváis, Saramago, se acerca también el aniversario de don Germán Dehesa y demás. Vuelven a resurgir, nos permiten volver a crear esta conversación. Y al mismo tiempo, creo que junto con lo eficiente que puede ser, en lugar de sentarnos 2 horas a escribir, hacer un clip y demás, nos permite crear una vinculación en la que la audiencia, por un lado, nos ayuda a hacer más sencillo el trabajo, y en esto sí quiero ser muy claro, separando todas las responsabilidades que tenemos de checar fuentes, hacer investigación, realmente informarnos, tener contexto y demás, nos permite participar con ellos en el de qué quieren que hablemos para el próximo tour de cine francés en México. Estoy convencido de que si mis lectores son los que definen ese contenido, ya aseguré audiencia. Es mucho más fácil crear esa dinámica y de repente es de, oigan, este contenido lo vamos a publicar en Reporte Índigo basándonos solamente en sus respuestas, en todo lo que ustedes nos aporten alrededor del tema tal. Automáticamente, al publicar eso, ya vamos a tener muy seguramente la continuación, el siguiente reportaje y a una audiencia ya cautiva esperando ser de nuevo partícipe. Y creo que es algo que hemos arrastrado desde siempre. A todo el mundo le gusta ver de repente su comentario en el cintillo, o en Foro TV, o en una carta en el periódico, o en las cartas al editor de las revistas. Gracias. Gracias, Arturo. A ver, las literaturas demandan cierto grado de preparación. La artística demanda una especialización mayor, la periodística tiene una masividad más o menos en comparación con la literaria o la artística, pero de pronto le sumamos el ingrediente tecnológico. No lo convierte en un coto demasiado cerrado y eso lo convierte, por tanto, en un peligro, porque al final de cuentas, como bien lo decían por este lado, pues como medio pues necesitamos mantenernos, ¿no? Entonces, la cuestión tecnológica nos cierra muchísimo a la audiencia y eso implica publicidad y eso implica mantenimiento del medio. En unos casos como el Universal que comentaban, que bueno, es el más leído, ¿no? Y está sobrado de esta parte publicitaria y se puede mantener y demás, pero no es el caso de todos los medios que mediante la tecnología, Arturo, tu cara, no sé qué quiera decir, pero si nos las quieres platicar, excelente. Entonces, ¿cuántos problemas derivan de esta transformación, no solo de la formación profesional, no solo de las carreras, sino también de la industria mediática, que se está asfixiando en ese sentido, ¿no? Perdón, las preguntas también son de allá para acá, entonces si quieren levantar la mano, por favor, y tenemos por ahí micrófonos, gracias.